Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Sé que muchos suscriptores me han pedido que haga una sesión de trading en vivo, así que el día de hoy lo voy a hacer justamente para ustedes. Como ves, ya he seleccionado 4 pares de divisas y ¿qué queda? Solo quiero configurar algunos indicadores, entonces vamos a este panel y para esta estrategia especial que haré en directo he elegido 2 indicadores. Este es el indicador de bandas de Bollinger, por supuesto quiero cambiar la configuración aquí, por lo tanto voy a poner 20 en lugar de 5 porque cuanto más grande es nuestro periodo, más ancho es el corredor de las bandas de Bollinger. Y eso es exactamente lo que necesitamos para esta estrategia. Bien, vayamos más lejos. A continuación tengo que configurar los osciladores. Para los osciladores, hoy elijo el indicador MACD. Es la combinación más popular de indicadores. Por cierto, bandas de Bollinger y MACD es una estrategia perfecta. Así que cerraré esta ventana y seguiremos adelante. ¿Qué queda ahora? Ves $24 en mi cuenta, verás la cantidad habitual con la que empiezan mis operadores. Eso es de solo $50, un poco menos, pero también es posible overbloquear tu depósito con $24 al principio, así que empecemos. Mi inversión ahora mismo es solo de $10, mi tiempo de expiración es de 1 minuto, también trabajo con una vela en 1 minuto, entonces ¿qué pasa con esta situación? Buen mercado volátil emocionante, me gusta mucho esto, así que empecemos. Y creo que es un gran punto de entrada para hacer una operación aquí, por lo tanto voy a estar abriendo aquí un acuerdo para arriba, así que vámonos chicos. Bueno chicos, un trato arriesgado, verás todo el tiempo esta vela creció hacia arriba, ahora mismo también ha crecido, pero en el momento exacto, cuando terminó mi trato. El precio estaba a este nivel aproximadamente y ves que el cambio de precio entre mi punto de entrada y mi punto de salida fue muy pequeño, pero como he dicho, el precio está creciendo aquí. Y esta vela doji también me dijo acerca de esto, por eso tomé esa decisión. Por lo tanto, mi estrategia es absolutamente fiable en un 100% de los casos porque estoy usando estos 2 indicadores y también me estoy basando en patrones de velas. Por cierto, si quieres saber más sobre patrones de velas, deja tus comentarios y quizás grabe un video más. Por cierto, vean mis videos de YouTube y mira el video sobre patrones de velas. Espero que ese video también les sea útil y sigamos con nuestro trading. Entonces, vamos a mi primer par de divisas, que es el dólar americano y Bangladesh Taka. Verás, el dólar americano está en 3 pares de divisas y trabajaremos con esta situación. Es un mercado alcista realmente fuerte. Me gusta operar en movimientos alcistas fuertes porque sé que aquí está claro que el precio irá en dirección alcista o la mayor parte del tiempo. Así que pondré aquí $30. Como se puede notar en mi comercio anterior, puse solo $10 en lugar de 20. Era solo el 50% de mi cartera, ahora es más grande, así que hagamos una operación en dirección bajista ahora mismo. Un gran resultado, como ves he duplicado mi suma. Bueno, siempre mi abuela y mi abuelo me dijeron que soy muy buena doblando las sumas y sí tenían la razón. Ya conoces mi historia, yo viví en Montenegro, nací allí, no fui una niña con cuchara de plata, pero lo hice y lo conseguí. Ahora mismo soy muy buena en esto, en doblar sumas me refiero, y quiero compartir mis conocimientos contigo y vamos más allá. Segundo par de divisas, ¿qué puedo ver aquí? Déjenme comprobarlo. Esta situación es agradable. Ya ves que Quotex me ha dado hoy cotizaciones muy buenas y estoy trabajando con ellas. Como ves, esta es una tendencia bajista. Ahora mismo se ha detenido un poco, pero de nuevo este precio está cotizando entre este rango en periodos y este corredor de bandas de Bollinger. Quiero comerciar aquí, por supuesto duplicaré mi inversión, serán $60 en lugar de 30, porque en la operación anterior gané este dinero y quiero reinvertirlos. Por cierto chicos, pueden notar que estoy haciendo todas mis operaciones en vivo, porque bueno, ustedes me lo pidieron, así que lo estoy haciendo por ustedes. Bueno, un gran punto de entrada, creo que obtendré mis ganancias de aquí, por eso hay que estar preparado para el comercio en dirección bajista ahora mismo. Realmente me alegra mucho compartir esa estrategia contigo porque como ves funciona de verdad. Todo es bastante sencillo. Tú ves el indicador de las bandas de Bollinger, solo tienes que configurar este indicador de Bollinger, cambiar el periodo de 5 para 20 y luego acaba de entrar en las ofertas, así que comercio por comercio tú obtienes tu beneficio.
¿Y cómo? Mira, aquí un indicador de bandas de Bollinger, nuestro precio estaba por encima de este corredor, eso significa que el precio definitivamente iría dentro del próximo minuto. Y eso exactamente es lo que ocurrió, por lo tanto entramos de acuerdo en el acuerdo exactamente en este punto, por lo tanto puedes ver 133.310, exactamente aquí estaba el precio en el momento en el que entré en el trato y ahora mismo está empujando hacia abajo, por lo tanto los osos están empujando en el precio y en la dirección hacia abajo, y en este pequeño movimiento tengo mi ganancia, así que todo es muy fácil con esta estrategia y sigamos el tercer par de divisas, pero no, ves el 78%, es demasiado bajo, vayamos a la cuarta moneda y el pago es mucho mayor, y eso es exactamente lo que necesito, así que sí, seguiré trabajando en el par de divisas. Me gusta este mercado volátil, así que déjenme ir aquí con creo $100, me gusta esta inversión. Por cierto, chicos, antes de empezar a abrir este trato, quería invitarles nuevamente a mi canal de Telegram, ya que muchas personas se han unido a mi club, así que donde he publicado señales, las operaciones también rentables que pueden utilizar muchos chicos, y yo ya estoy feliz de hecho por todos ustedes que ya obtuvieron sus ganancias de acuerdo a mis señales. Los que no están en mi canal de Telegram todavía tienen la oportunidad de unirse y ganar dinero. Te lo recuerdo que continúe negociando. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí con $100, mi inversión, y estar listo para el comercio en la dirección hacia abajo ahora mismo. Bien. Gran resultado, estoy en el beneficio de nuevo, eso fue bastante racional. Creo que el precio iría en la dirección hacia arriba por el momento, pero ¿por qué he abierto intencionalmente un comercio en dirección hacia abajo? Porque yo sabía que un minuto fue suficiente para obtener mi beneficio y atrapar este movimiento a la baja, por lo tanto los osos eran muy fuertes de este movimiento. El precio subió hasta este nivel, incluso allí se ve el débil de esa vela en este nivel, por lo tanto incluso hasta este nivel el precio fue empujado por los osos, y solo entonces hay una lucha entre osos y toros y el precio intenta subir más pero sigue bajando, así que muy buen negocio. Vamos allá de nuevo y te repito que estoy haciendo estas operaciones en directo y puedes apreciar lo fácil o difícil que me resulta. Por supuesto estoy ansiosa, nerviosa mientras hago intercambio por intercambio, por eso necesito algo de tiempo para pensar en mis decisiones y limitarme a mirar la tabla y analizar el gráfico. Entonces vamos a mi primer par de divisas, vamos a comprobar lo que está pasando allí. La paga es bastante agradable, de 93%, y me gusta este movimiento alcista del precio. ¿Qué puedo ver aquí? Hay un patrón, tal vez será formado si este es hombro derecho. Si este hombro derecho terminará su movimiento, pero puedo ver el hombro izquierdo aquí, la cabeza, y tal vez la parte restante de este patrón se formará, pero sigue siendo bastante restante en este nivel, por lo tanto no podemos decir que este es un patrón completo. Solo un movimiento alcista con este grupo de velas sobre la línea media del corredor de las bandas de Bollinger. Entonces, ¿qué voy a decidir aquí? Creo que con mi saldo bastante bueno, pondré aquí $190. Igual, por favor, preste mucha atención a que estoy haciendo todas mis operaciones en un minuto de tiempo de caducidad. Mis velas también son de un minuto, por lo tanto cada vela es igual a mi tiempo de expiración. Es muy importante en esta estrategia y estoy dispuesta a llegar a un acuerdo, por lo tanto voy a abrir mi comercio a la baja. Vámonos. Bueno, es genial, el precio ha bajado un poco, por lo tanto yo concluiría que aquí se está formando el hombro derecho y es muy similar a los patrones de cabeza y hombros. Como ves, los patrones están funcionando en todas mis estrategias increíblemente, y cada operador debe entender cómo funcionan los patrones, por lo tanto tal vez se trate de un patrón de inversión que funcione en este caso y el precio bajaría después, pero podemos seguir la situación. Le daré un poco de tiempo a este gráfico y en su lugar vamos a hacer un par de operaciones con el segundo par de divisas. Quizás añada mi par de divisas algunas opciones más, pero ahora vamos a trabajar con esta opción. La banda de Bollinger se está estrechando aquí, eso significa que hay un piso total para los últimos, creo, 20 minutos. Por lo tanto, creo que puedo operar aquí porque la vela en este momento está en buena posición, el precio está por encima
casi por encima de este corredor de bandas de Bollinger. Por cierto, al menos está tocando la línea superior del corredor de las bandas de Bollinger, así que aumentaré mi inversión hasta $300, pero no más. Tengo más dinero en mi balance, pero voy a operar solo con este dinero. Estoy negociando en vivo y he hecho, creo que ya 4 operaciones y estoy bastante cansada ya. Creo que hacer el comercio por el comercio es bastante agotador, así que sí, el precio ha subido y ese es el número en el que abriré una operación, así que vámonos, chicos. Viene un resultado asombroso, el precio sigue siendo razonable. Dirección, quizás en algún momento el precio alcance el nivel de soporte, por lo tanto eso es muy bueno y yo creo que voy a seguir mi comercio aquí. Ya tengo $625 en mi cuenta real, estoy haciendo todos los oficios en la vida y en este momento quiero hacer un comercio más, pero vamos a mi primer par de divisas. De nuevo, el porcentaje de pago aquí es el mayor. Así que hagamos un intercambio aquí, veamos qué nos dice el patrón. Realmente parece un patrón de cabeza y hombros, pero necesitas más tiempo para obtener toda la confirmación. Pero cuando miro el indicador MACD tiene esta intersección, la línea verde ha cruzado la línea de señal roja y en dirección descendente, lo que significa que el precio está cayendo definitivamente y esto es exactamente lo que vemos. El precio ha caído desde este punto, como ves, hasta este punto ya y ahora es el periodo de corrección. Bueno, vamos a negociar aquí con creo $600 de nuevo por un minuto suficiente para mí para tomar el beneficio, así que prepárate para cambiar ahora mismo. Este es un gran resultado, una vez más estoy en un beneficio, esto es una ganancia. Y estos son mis primeros $1000, solo en un pequeño movimiento de precios, por lo que es bastante grande. Puede que este patrón no invierta el precio, pero de todos modos puede que esta línea plana continúe. No sabemos qué pasará, solo podemos suponer, pero este patrón de cabeza y hombros no fue confirmado. Como ves, este nivel no rompió, así que el precio rompió este nivel. Aún así tenemos que esperar un poco en su lugar. Comprobemos el cuarto par de divisas, veamos qué pasa aquí. Bueno, hay un rango en el periodo, podemos hacer un negocio exitoso aquí, pero en primer lugar quiero probar un nivel aquí con creo que los mismos $600, no más, porque el precio ahora en la banda superior del corredor de las bandas de Bollinger y supongo que el precio puede bajar a partir de aquí, por lo tanto vamos a comprobar esto y abrir un comercio a la baja. Vámonos. Ok, chicos, perdí este dinero, lamentablemente sí. El precio crece de forma impredecible en dirección ascendente. Si nos fijamos en este patrón, el patrón se repite en el precio a partir de este punto, van en dirección hacia abajo y hacia abajo de nuevo, y a partir de este punto el precio podría ir en dirección a la baja de nuevo, pero por desgracia está creciendo. Sí, perdí este dinero y mira el indicador MACD. Podríamos prestar más atención a este indicador, pero eso fue mi error. No presté atención a esta línea verde que está cruzando la línea roja en dirección ascendente. También vemos este histograma verde, por lo tanto el precio está creciendo aquí, alcanzó este nivel de resistencia desde el cual el precio está rebotando en dirección bajista, así que tal vez aquí podamos hacer otro trato. Déjame hacer este trato con $500 y tal vez ese sea el momento a partir del cual el precio caería, así que prepárate para un trade abajo ahora mismo. Bueno, finalmente mi dinero está de vuelta en mi saldo, $1000 de nuevo en mi balance, pero eso es demasiado arriesgado, así que una vez más estoy haciendo todos los oficios en la vida. Cuando perdí el dinero te lo mostraré y cuando gane también te lo mostraré, pero por supuesto mi objetivo hoy es ganar dinero, no perder. Por eso adhiramos a esta estrategia. El precio finalmente retrocedió desde este nivel. Este es uno de los niveles de resistencia, esta es otra. Pensé que el precio rebotaría en dirección bajista desde este nivel, pero esto pasó allí. Finalmente me devuelven el dinero y a seguir ganando dinero. Entonces vamos al primer par de divisas y veamos qué ocurre con nuestro patrón no terminado, no completo.
Sí, es una línea totalmente plana. Ves que la inversión no está ocurriendo ahora, por lo tanto solo es un piso, esta cabeza y los hombros no funcionó, y creo que no es el mejor momento para seguir operando aquí. Vamos a comprobar la segunda moneda en su lugar. ¿Qué pasa aquí? Quizá la situación sea mucho más interesante, y ahí está. Esto no tiene precedentes, realmente crecimiento precipitado el precio, y aquí hay un montón de velas de nuevo por encima de este corredor de bandas de Bollinger. Me gustaría abrir un trato aquí con, creo, unos $800, así que no comercies con toda tu cartera, especialmente si estás un poco ansioso, si estás nervioso, no lo hagas. Ahora mismo estoy lista para un intercambio más y vamos a abrir un comercio. Vámonos, chicos. Bueno, esto es un empate, así que me devuelven el dinero. Interesante sesión de negociación. Realmente ves cómo está sucediendo en la vida real. Sí, tengo retornos, tengo empates y también puedo perder mi dinero a veces, pero en general realmente tengo un fuerte deseo de duplicar mi capital. Quiero ganar, por lo tanto es por eso que voy a intentar un comercio aquí de nuevo. Así que abriré un trato en dirección ascendente. Vámonos. Y esta vez tuve más suerte, por fin obtuve mi ganancia 1700 aquí. Y este gráfico, como ves, MACD miraba un poco hacia abajo, pero ahora mira recto y no va a haber intersección. Por lo tanto, ves que hay una línea plana formando aquí. Por lo tanto, una situación muy poco clara. El precio está creciendo y quiero comprobar qué está pasando en el cuarto par de divisas. Vayamos a la libra esterlina y el dólar australiano. Y hay muchas velas altas y no tan mala situación allí. ¿Te acuerdas de aquí? Perdí mi dinero aquí, gané dinero y ahora el precio está en este nivel y bajando un poco. Así que déjame intentarlo aquí con $1000. Esto es solo una parte de mi capital, no toda mi cartera, y prepárense para el comercio en dirección alcista. Vámonos. Bien, gran resultado. Como ves, se trata de una estrategia rentable con la que puedes ganar. Te estoy mostrando todos los casos en los que perdí, pero incluso cuando perdí pude recuperar mi dinero con esta estrategia, porque realmente este indicador es como las bandas de Bollinger y MACD, muy confiable, y es por eso que estoy usando esto en combinación con esta estrategia. Además me apoyo en la gestión del dinero, la gestión del riesgo, los niveles de soporte y resistencia, porque los niveles clave son cruciales en el trading. Y si no sabes mucho de trading y eres principiante, te recomiendo que sigas mi canal de Telegram. Estoy compartiendo muchas estrategias en mi canal de Telegram y en mi chat VIP también. Estoy compartiendo señales ya hechas con las que ya puedes operar en línea. Por lo tanto, me ocupo de la sesión de comercio en línea con mis suscriptores, que pueden ganar dinero igual que yo, al igual que yo lo pueden ganar. Así que sigamos negociando y volvamos a ganar dinero. Y puede que el segundo par de divisas sea una opción muy interesante. Comprobémoslo, puede que la situación haya cambiado, es muy interesante en este momento, por lo tanto vemos esto a situaciones bastante similares. El precio subió una vez más, pero luego volvió a bajar y de nuevo se repite la misma situación. Y ya veo esta intersección entre el indicador MACD. ¿Qué pasará después? Veamos, me gustaría con unos $2000 en dirección hacia arriba. Vámonos. Sí, otro gran resultado y ya $4000 con esta estrategia perfecta. Esta estrategia es realmente útil tanto para principiantes como para operadores profesionales, así que te recomiendo que pruebes esta estrategia. Como puedes ver, todas mis operaciones fueron ganadoras excepto dos, cuando perdí 600 y cuando obtuve un empate de 800, pero ahí no acaba la sesión. Quiero hacer una operación más. Vamos a ver cuánto dinero voy a ganar allí. Entonces, el último par de divisas, vamos a comprobar lo que está pasando allí. Estoy buscando la mejor situación para las cotizaciones más precisas. Quizás pero quizás el primero sea mejor. Comprobémoslo. Definitivamente el último par es mucho más interesante para mí.
para mi comercio. Espero que salga ganando y aquí me gustaría tomar una decisión. Me gustaría hacer un intercambio luego con $4,000, chicos. Pero antes de hacer esto quisiera invitarte nuevamente a mi grupo de Telegram, donde vas a encontrar señales gratis para ti. Hice justamente sesiones de comercio en vivo con mis suscriptores. Estarás abriendo operaciones conmigo al mismo tiempo y también estarás teniendo las mismas ganancias que yo. Bueno, así que déjame hacer esto. Yo abriría una operación con $4,000 en dirección bajista. Vámonos. ¡Qué locura! ¿Veis? ¡Wow! $6,000 en mi saldo, vaya. ¿Qué pasa después? Bueno, chicos, fue una verdadera locura. Una verdadera locura. Pero en los últimos segundos todas mis operaciones fueron totalmente ganadoras. No sé por qué decidí hacer eso realmente. De todos modos, $11,000 ya están en mi balance y lo hice absolutamente frente a tus ojos, como pudiste ver. He negociado en línea y como hoy me lo pediste, lo hice especialmente para ti en vivo. Negocié en vivo y una vez más te invito a unirte a mi canal de Telegram. Conmigo puedes comerciar con mis señales totalmente gratuitas, así que gana dinero. Adiós.